Y empiezo con este stream. Stream, no sé. Tenía ganas de conducir el metro, sin más. Y pues nada, como mañana no tengo que madrugar demasiado, pues a eso voy. Voy a conducir otro tramo de la ruta de Metro Bilbao. Hoy tengo ganas de conducir. El tramo que voy a hacer es Basauri-Castro Urdiales. Vais a decir, ¿cómo que Castro Urdiales? ¿No es Cabieces? No, no es Cabieces, es Castro Urdiales. Claro, para la gente que me ha estado viendo, es obvio. Para la gente que me ha estado viendo, pues eso. Para la gente que me ha estado viendo... ¡Mierda, mierda, mierda! Poco pasa. Es que le había dado a la otra pantalla, a la otra ventana, a la de Twitch, y se me había ido el trance. Vale. ¿Qué estaba diciendo? Para los que me habéis estado siguiendo, es obvio que sabéis hasta dónde he seguido construyendo. Por eso lo sabréis, pero para otros muchos pues era una sorpresa. Así que en marcha.
Abando. Lotura Renfe, CB eta tranbiarekin. Conexión con Renfe, CB y tranvía. Lotura metroko hirugarren eta laugarren lineekin. Eta Euskotrenekin. Conexión con líneas 3 y 4 de metro y Euskotren. Indautxu.
Aldiriak, Termibus eta tranbiarekin. Conexión con Renfe Cercanías, Termibus y tranvía. Deusto. Sarrico. San Ignacio, tren honen helmuga Plentzia da. Este tren tiene como destino Plentzia.
Bueno, hasta aquí ha sido el viaje. Es obvio que el metro, pues... ¿Dónde está? Que no me puedo mover. Ah, vale, ahora me puedo mover. Vale, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que el metro no alcanza a 160. El límite del metro es 80, aunque las unidades creo que pueden alcanzar hasta 120. 90, 120 creo que sí pueden alcanzar, pero el límite lo tienen en 80. Y ahora vamos a ir... Mira, aquí va con el que hemos visto antes. Mira cuántos trenes hay circulando. Estos de aquí son los mejores, vamos a echarles un ojo. Vamos a ver la nueva lanzadera. ¿Dónde está? Aquí está la nueva lanzadera. Vamos a hacerlo de un pasajero ahora. Sí, tienes razón, será muy tarde. A ver, tenemos que esperar a que llegue el tren. Pues nada, nos vamos a subir en este. Wow, para muy atrás, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Me voy a subir aquí. Che, me subo aquí, pero como pasajero. A ver, ¿dónde está el pasajero? Ah, aquí como pasajero. Es un tranvía de Modula City, o como lo llamaban antes, Trains Classic. Nada, se puede descargar desde la página de Aurán, o sea, desde la estación de descarga. Bueno, Sestao Areta en 4 minutos aproximadamente. Y ahora vamos a volver por la otra cabina. Anda, se han bloqueado las puertas aquí. Por fuera no están bloqueadas, pero están bloqueadas por dentro. La pena de que los trenes vayan en automático es que frenan 1 kilómetro antes de llegar a la estación. Me parece un poco excesivo. Si delante hay un semáforo rojo o hay una señal de bajar la velocidad, también lo hacen 1 kilómetro antes. Pero claro, es que esto está diseñado... Claro, si es un tren de mercancías que tiene muchos vagones, pues igual sí necesita más tiempo para frenar. 1 kilómetro, igual. Los trenes de Renfe de antes necesitaban 1 kilómetro para frenar.
Por eso tenían primero un cartel que anunciaba 90 kilómetros por hora, y de ahí a 1 kilómetro ya estaba el cartel que te decía baja la velocidad a 90, o sea que ya te avisaba. En el metro también, y en Euskotren también hay un cartel que anuncia lo mismo, pero 50 metros o algo así. O sea, algo bastante pegado. Bueno, estamos en Arita. Ahora nos vamos al otro lado. Bueno, vamos allá, que me lleven. Sí, estos están adaptados para que funcionen automáticamente. Al igual que la lanzadera Mamariga Santurce. Aunque esta lanzadera no va a estar lista hasta 2028 aproximadamente, siempre y cuando no haya problemas con las obras. Otra cosa que han dicho es que la lanzadera va a ser de una única vía y en el intermedio habrá para que los trenes puedan desviarse. Un tren espera al otro mientras va pasando. Yo en mi caso he construido 2 vías y ya está. Es más fácil, así no tengo que andar preocupándome por controlarlo. Bueno, aunque lo controlaría automáticamente el sistema. Pero más que nada es por pereza y por estética, así queda más bonito. Es lo que he dicho, frena 1 kilómetro antes de llegar a la señal de 40. En un tren con muchos vagones, cual no tienen freno, pues bueno, lo puedo entender. Pero un tren que tiene en cada vagón freno y puede frenar casi de golpe, entre comillas. Aunque claro, la idea no es bajar de 400 kilómetros por hora a 80 de repente, es obvio que no. Y llegamos a Sestao. Bueno, para terminar con esto, vamos a ir a San Ignacio y vamos a ver cómo está la estación. ¿Se han atascado los trenes? No, mira, los trenes fluyen muy bien. Fluyen sin ningún problema los trenes. A veces se atascan, pues uno no sabe. Bueno, voy a dejarlo un poco aquí.
Enseguida vuelvo. Mientras os dejo aquí viendo la circulación de metros por San Ignacio. Ya estoy de vuelta. En mi ausencia no ha pasado nada raro, ¿no? La línea de metro funciona bien. Vale. No sé, en la versión que actualmente está disponible para descargar, la vía 1 está cerrada porque se supone que se nos ha estropeado el cambio de vía. Entonces los trenes de la línea
1 y 2, o sea, los de destino Cabies-Plentzia, pasan todos por la vía 2, y los que vienen de Plentzia a Cabieces, que van para Etxebarri y Basauri, pasan por la vía 3. Porque se estropeó este cambio de vía. Entonces los trenes no podían circular por esta vía, usaban esta otra. Y tenían que compartir la misma vía de estación. Pero ya solucionado, ha arreglado el problema y ya los trenes vuelven a circular por su vía normal. Curioso. ¿El metro de la línea 1 ya ha pasado o se ha atascado en algún punto? Espera. Ah, no, mira, ya viene ahí. Este es el otro que viene con un poco de retraso.
¿Dónde he terminado? Me he terminado en la otra punta. No sé cómo he terminado ahí. Estaba aquí. ¿Mm? Ah, vale. No puedo. Ahora. Para la línea 2. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Buenas noches.